Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado a presidir y espero que todos ustedes pasen un buen rato, como lo hemos pasado en la mesa anterior, que debo decir ha sido de gran calidad y muy interesante. Como los tiempos son cortos y además muy medidos, voy a comunicar a los colegas de la mesa, aunque creo que lo saben, que dispondrán de un máximo de 8 minutos para sus intervenciones. Voy a excusar momentáneamente la presencia de Guillermo de la Dehesa, que está regresando de Londres en este preciso momento en un avión que ha cogido a las 6 y pico de la mañana y, bueno, esperemos que se aterrizaba a las 10 menos 10, está muy justito, pero esperemos que mientras se desarrolla la sesión él también pueda incorporarse. Voy a presentar a mis colegas de mesa con mucho gusto, porque además de ser grandes economistas son buenos amigos y compañeros de fatigas en muchas cosas y, por lo tanto, me resulta fácil hacerlo. Permíteme, Jaime, que presente primero a Petra Mateos. Petra es una de las mejores economistas financieras que hay en España, pero también con una proyección social importante. Ella es doctora en Economía Financiera, es catedrática de Economía Financiera, ha sido directora del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, ha sido presidenta de Ispasat, es vicepresidenta de la Cámara de Comercio norteamericana, autora de una gran cantidad de libros de economía que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estudiado. Yo tuve el honor de ser alumno de una joven profesora, Petra Mateos, que me sacaba 2 o 3 años, pero que me enseñó mucho cuando yo era aspirante a economista. Y, por lo tanto, una persona muy cualificada para estar hoy con nosotros en esta mesa. Jaime Lamo de Espinosa es uno de los grandes economistas de nuestro país, especialista en economía agraria de los mejores del mundo, ministro que fue de Agricultura, adjunto al presidente del Gobierno en una época que hoy consideramos gloriosa de la política española, de la transición política de Adolfo Suárez, y que recordamos seguramente con añoranza y con una cierta envidia a la vista del panorama político que nos rodea en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, dando cancha a personajes como Jaime Lamo, reivindicamos esa política y esperamos aprender también mucho de él. Es catedrático de universidad, ha sido premio Jaime I de Economía y, por lo tanto, una auténtica autoridad en la materia que también vamos a tratar hoy. Sin más, voy a hacer una breve introducción de lo que a mí me parece que es el contenido de esta mesa sobre ética, gobernanza económica y tecnológica. Voy a empezar por leerles brevemente una frase que escribí anoche. Yo nunca leo, los que me conocéis lo sabéis, pero esta la voy a leer porque me salió así, como muy rápida y redonda, a ver qué les parece. Es más que evidente que el mal funcionamiento del ejercicio del poder económico y sus abusos tienen una correlación directa con el crecimiento de un nuevo activismo político reformista y no convencional. Pero es también una realidad que el conjunto de la sociedad no puede ni va a permanecer indiferente a aquello que atenta contra un normal ejercicio de la democracia, también en lo económico y en lo tecnológico, elementos hoy día esenciales para el progreso y la convivencia. Bueno, es un mensaje que no es demasiado optimista, pero yo es un poco lo que siento y pues así lo digo y lo transmito. Podemos intentar estar en lo políticamente correcto durante el tiempo que podamos y que queramos, pero yo creo que también es un buen momento en un acto de sociedad civil donde el público que asiste es tan cualificado como el de los ponentes, el que hablemos con franqueza y que hablemos con, con sinceridad, ¿no? Y sobre todo que expresemos nuestro sentimiento profundo de cómo nos sentimos como ciudadanos. Yo he disfrutado mucho en la mesa anterior, pero discrepo del tono de general optimismo que se nos traslada, porque
la situación no está para ser optimistas. Es verdad que el optimismo es bueno para salir de toda crisis y lo es para toda y cualquier circunstancia de la vida, pero eso no debe empañar el que nuestro análisis y las exigencias que tengamos para salir de los problemas sean y se fundamenten sobre críticas que puedan en algún momento considerarse ácidas o negativas, que es como yo creo que se siente la mayor parte de la ciudadanía española en este momento. Dicho lo cual, y para que no me suene la campana, voy a limitarme a expresar 5 o 6 conceptos que creo que sería bueno que debatiéramos hoy aquí. Dicho este statement inicial, negativo, también tengo que decir que se ha progresado en materia de gobernanza económica gracias a los códigos de buen gobierno, a las leyes de transparencia y a una serie de grandes escándalos mundiales que nos han abierto los ojos a cómo se ejerce a veces de mal el poder económico. Y no podemos olvidar que el poder económico muchas veces se superpone al poder político. Detrás de un político corrompido hay un agente económico que le corrompe. Y, por lo tanto, tanto monta tanto. No es un problema solo de los políticos. Hay titulares recurrentes y enormes sobre el comportamiento de los políticos y muy pequeños sobre el comportamiento de los empresarios que los corrompen. Y eso no puede ser, porque nosotros los empresarios, entre los cuales me encuentro, y los economistas, tenemos también que reivindicar un buen comportamiento de nuestra actividad, porque si no, estamos entrando en una competencia manifiestamente desleal, además de realizar ilegalidades. Y, por lo tanto, es un tema que hay que tomárselo bien en serio, también desde las corporaciones. El poder económico también tiene la facultad de corromper y corrompe mediante la captura de los funcionarios públicos. Sobre esto se ha escrito mucho y hay incluso muchos premios Nobel que lo han tratado a lo largo de sus trabajos profesionales, ¿no? Que es cómo se comporta un responsable político o administrativo frente a las empresas cuando está pensando que en algún momento la puerta giratoria le permitiría regresar y tener un puesto de alta dirección en ese mundo que mueve el dinero. Y, por lo tanto, es cierto lo que ha dicho Eduardo Serra, que no podemos cerrar las puertas giratorias porque, si no, estaríamos creando un gueto político. Pero las puertas giratorias están abiertas para que también el viento traspase y limpie por ellas. Y ahí es donde entra la buena gobernanza, la transparencia y todo lo que, la ética y todo lo que vamos a intentar hablar hoy aquí. Voy a hacer muy rápidamente 4 o 5 comentarios. El gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativo son hoy ya elementos estructurales de la llamada cuenta social, que junto a la tradicional cuenta económica auditada configura hoy una nueva manera de valorar las empresas y a sus dirigentes. Esto es bastante novedoso, pero créanme que está ocurriendo. Los grandes inversores institucionales mundiales ya no deciden las inversiones en las empresas, sobre todo en las grandes empresas cotizadas, valorando primero la cuenta económica y solo la cuenta económica. Cuánto ganan, qué proyecciones tienes, qué valor tienes para dentro de X años, para decidir mi inversión, sino que primero se valora la cuenta social, que es cómo y de qué manera ganas el dinero que ganas, que es lo mismo que el buen gobierno a la transparencia. No me basta que ganes dinero, sino que me expliques bien con qué procedimientos y con qué buenas o malas artes lo haces. Y esa es la cuenta social, que analiza la responsabilidad social, el buen gobierno corporativo,
los riesgos en todas y cada una de sus manifestaciones. Y esta es una buena noticia que debe incitarnos al optimismo, porque los dirigentes empresariales tienen que responder a eso, y no solo a la cuenta económica. Y como digo y subrayo, primero te van a mirar la cuenta social y después te van a mirar la cuenta económica, porque a los inversores no les compensa ganar mucho dinero si luego de repente les dan un susto, por ejemplo, como el de Volkswagen, y pierden en una mañana el 50% de su inversión. No le compensa eso a nadie. Son ejemplos lamentables, muy elocuentes, pero que configuran un nuevo modo de ejercer el poder económico. Los mercados y la sociedad en general exigen mayor limpieza en el ejercicio del poder económico. Para ello, los dirigentes deben defender un capitalismo no menos economicista, pero más humanista. ¿Qué es un capitalismo humanista? Seguro que aquí en la mesa somos capaces de definirlo algo mejor en los próximos minutos. Ya sé que me ha sonado la campana y voy a ir concluyendo. Los dirigentes políticos han de cumplir con la programación económica y presupuestaria y con las políticas públicas, respondiendo de ellas no solo desde la legalidad, sino también desde una nueva responsabilidad social y una nueva ética en la gestión. No basta con decir, oiga, esto lo hago de esta manera o lo incumplo de esta manera y me he pasado de esto del déficit, me he pasado, oiga, no, es que no se puede pasar. O sea, es que no se puede pasar de tal y tal. Hay que aplicarse con rigor esa disciplina. De eso nos va a hablar Jaime Lamo en los próximos minutos. Las nuevas tecnologías e Internet están produciendo una colisión continua entre los derechos fundamentales de las personas que no pueden resolverse mediante el arbitraje tradicional conocido por el ordenamiento jurídico existente en el entorno físico convencional. El ciberespacio presenta un reto impresionante de buena gobernanza, hoy totalmente ausente de las relaciones existentes. Y lo digo con todas sus letras. El comportamiento, ya sea de las grandes empresas que operan en Internet, como de los usuarios de manera generalizada en Internet, es poco ético. Y me refiero a las descargas ilegales, me refiero a los abusos de la propiedad intelectual, me refiero al machaque de la intimidad y de las personas. Y esto es algo que nos tenemos que replantear muy seriamente, porque si no, construiremos una democracia fundamentada en las tecnologías y muy eficiente, como nos ha explicado el alcalde de Jun, pero donde se machacan y se vulneran diariamente los derechos fundamentales de las personas. Y no puede ser que el mismo derecho fundamental se trate de una manera en Internet y de otra manera en el entorno físico, cuando hay una migración galopante de los modelos de negocios convencionales hacia modelos de negocios audiovisuales y ligados al ciberespacio. Y, por lo tanto, es un reto de una magnitud enorme que tenemos que afrontar con determinación y con mucho compromiso. Bueno, pues muchas gracias. He concluido. Tiene la palabra Jaime Lamedo Espinosa. Muchas gracias, Aldo. Y muchas gracias por estar aquí en esta mesa y muchas gracias a ustedes por soportarme. Cuando le pregunté a Aldo qué se pretendía de mí en una mesa como la de hoy, me dijo algo así como, me lo formuló en términos de pregunta, ¿han de cumplir los dirigentes políticos la programación económica y presupuestaria y con las políticas públicas respondiendo de ello, no solo desde la legalidad, sino que también desde una nueva responsabilidad social y una nueva ética en la gestión? Esa fue la pregunta y a eso voy a tratar de dar respuesta a lo largo de mi exposición. Comparto, desde luego, los comentarios que ha hecho hace un momento sobre el cierto descrédito de la clase política, que a mi juicio es injusto porque debe haber un descrédito de las personas que incurren en determinado tipo de conductas, pero no del conjunto. Y ese conjunto de personas debemos llamarlos, como decía Eduardo Serra hace un momento, administradores. Son nuestros administradores, son los CEOs, son los directores generales, etcétera, en el ámbito de las empresas, pero en el sector público. Y ese descrédito ha dado origen, como aquí se ha comentado, a una nueva clase política que está naciendo, que nació el 15M y que veremos qué recorrido tiene dentro de 45 días. Yo, la situación española, tal y como la veo, responde de un modo
mucho mejor hoy que lo que voy a leer, a algo que dijo Jaime García Lloveros y que escribió Jaime García Lloveros el año justo antes de morir y que me voy a permitir leer por lo gráfico que es. Jaime escribía lo siguiente: el crecimiento del gasto público ha venido acompañado en España en los últimos 12 años del más increíble derroche, entendiendo por tal la utilización de procedimientos no ya ilegales, sino que demuestran las más extremosas alegrías y despreocupaciones de muchos gestores públicos. Se han aflojado o diluido las normas de control presupuestario del gasto, ha desaparecido la intervención previa del gasto del Estado en aquel momento. Pero es que en gran parte del gasto público autonómico y local no hay, de hecho, intervención alguna, ni previa ni posterior. Las medidas de control de la contratación pública se han aflojado en el altar de una supuesta eficiencia y agilidad y, además, las existentes se incumplen casi sistemáticamente, como revelan los informes del Tribunal de Cuentas y órganos similares. Esto, que hoy no es exactamente así, porque afortunadamente se ha ido mejorando y se ha mejorado extraordinariamente, pero revela de algún modo cuál es el telón de fondo de lo que aquí se plantea. La cuestión, tal y como yo la veo, es la siguiente. La Comisión Europea puede exigirnos un déficit X y el Gobierno imponer a cada comunidad autónoma su propio déficit Y. Y cada autoridad dispone de unas partidas de gasto en un determinado capítulo presupuestario. Y todo eso está perfectamente regulado. Pero, ¿qué ocurre cuando esas autoridades o administradores incumplen a conciencia, sabiéndolo porque lo saben, tales objetivos que, no lo olvidemos, son exigencias de la ley que tales autoridades han jurado cumplir y hacer cumplir? ¿Qué pasa cuando autorizan un gasto para el que no existe partida presupuestaria o cuando no pueden pagar a sus proveedores y se les acumulan las facturas en un cajón esperando que llegue un FLA, que afortunadamente llegó, pero que podía no haber llegado? ¿Se imaginan esas situaciones en una empresa privada? ¿Cuánto tiempo duraría el CEO o el responsable del área X si incumpliera tales mandatos? Ese creo que es el tema básico de todo. A mi juicio, buena parte de los cambios que se han inducido en la sociedad española desde esa transición que invocabas y que te agradezco, aquí está otro ministro de la transición que además ha escrito mucho y muy bien sobre ello, Salvador Sánchez Terán, y con el que yo muchas veces me he comparado diciendo, es que tú y yo, como éramos ingenieros, veíamos las cosas de otro modo. Pero, en fin, es un comentario que nos lo hacemos entre los dos. Buena parte de los cambios en la gobernanza política que hemos visto a lo largo de estos años, a mi juicio, hay que encontrarlos en la multiplicación sin control o con escasos controles de un exagerado nivel de gasto público, de la multiplicación de los centros decisionales, de la cuantía de los presupuestos manejados, del exceso de personas involucradas, de los méritos y capacidad de esas personas involucradas en este tipo de tareas y de un creciente y enorme y exagerado intervencionismo administrativo. Y todo ello creo que nos ha llevado a una situación en que yo califico de que del uso autonómico hemos pasado al abuso y de que entre las autonomías se ha producido aquello que Íñigo Cabero llamó un proceso de emulación competitiva. Si alguien regulaba los ascensores, la comunidad autónoma colindante tenía que regularlos de un modo todavía mucho más riguroso y mucho más exagerado, y ese proceso se iba multiplicando de lugar en lugar. Lo que he dicho tiene fundamento en materia de entes públicos que gestionan la cosa pública. Tenemos 8.000 ayuntamientos, 50 delegaciones provinciales y 50 provincias, 1.200 mancomunidades, las 50 diputaciones, tenemos 8.000 municipios, 17 tribunales de cuentas, defensores del menor, defensores de, etcétera, etcétera, etcétera. En personas, recordaré que cuando se hizo la transición estábamos en 1 millón de funcionarios y empleados públicos. Hoy estamos siempre rondando los 3 millones. Cuando los gobiernos llegan, reducen algo la parte de empleados públicos, pero en cuanto que se aproximan las elecciones se aligera el procedimiento y hay una cierta alegría nuevamente en la contratación. Pero, en fin, el plan Cora, afortunadamente, ha hecho bastante, aunque habría que hacer otro plan Cora posterior a las siguientes elecciones. Las normativas reguladoras han ido creciendo hasta límites insospechados. Daré unas cifras para que esto no quede simplemente en una afirmación. En el 2014, el año pasado, los boletines oficiales de las autonomías publicaron 813.000 páginas con disposiciones regulatorias. 813.000 páginas. En ese año, el BOE para toda España publicó 169.000 páginas. Y el boletín de las comunidades europeas, para todas las comunidades europeas, 1,3 millones de páginas, lo que representan aproximadamente
unas 48.000 páginas por Estado miembro, prácticamente igual que lo que resulta por comunidad autónoma. ¿Tiene sentido? A mí, sinceramente, me parece que no. Me parece que hemos llegado a límites verdaderamente dramáticos y que eso es un cáncer. Tenemos otro problema, además, que es que en virtud de un, yo creo que no muy afortunado artículo de la Constitución, el 150, por el cual se permitía transferir competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Ese proceso se fue acelerando cada vez que había un proceso electoral que terminaba con un pacto entre los diputados de las comunidades autónomas más Cataluña y País Vasco, vamos, por decirlo claramente, y el propio Gobierno. Se han ido delegando competencias y hemos llegado a situaciones en las que hay competencias duplicadas y triplicadas, lo cual exige duplicación o triplicación también de los funcionarios y de los órganos que están encargados de velar por esas competencias. Y finalmente hay otra cuestión que yo muchas veces hablo de ella, Salvador me ha oído hablar de ella, que es el gasto político. Yo tengo una obsesión con el gasto público, que es el gasto improductivo, y aparte del gasto improductivo, el gasto político. Yo llamo gasto improductivo aquel que cuando uno estudia realmente la naturaleza del gasto y la finalidad del mismo, no tiene sentido que eso esté residenciado en el Estado y no produce ningún tipo de efecto. Pero la segunda parte de ese gasto es el gasto político, el gasto en las personas que ocupan cargos públicos y todo lo que les rodea, coches oficiales, tarjetas de crédito, secretarías, etcétera, etcétera. Pues bien, todo eso ha llevado a que la clase política española esté considerada en el mundo como una de las clases políticas más altas de Europa, el mayor número de personas de Europa. Todo eso hay que resolverlo. ¿Nos pasa solo a nosotros? Un minuto, no llego, pero perdón, me voy a aprovechar de la ausencia de Guillermo. Moscovici en Francia llegó a decir hace poco, toda ciudad que se respeta, en Francia, incluso mediana, tiene hoy una política de grandes obras públicas, una política de prestigio y una política de comunicación, de modo que la descentralización ha contribuido poderosamente a un cambio de escala de los gastos políticos. Bien, esa es la situación. Frente a esa situación, ¿qué se puede hacer? Pues yo, permítanme, y ya como me han advertido, que vaya terminando. Y voy a enumerar una especie de decálogo de cosas que, por encima de la ley de transparencia, yendo mucho más lejos que ella, creo que hay que intentar. Primero, tenemos que ser conscientes que la opinión pública española, sin duda como consecuencia del esfuerzo fiscal que se le está exigiendo, a mayor esfuerzo fiscal exige mayor responsabilidad de los administradores en materia de gasto público. Y esto hay que ser muy conscientes de ello porque va a constituir una presión permanente y constante a lo largo de los próximos años. Segundo, la aparición de algunos partidos emergentes que incluso no se autocalifican como partidos, lo cual ya significa bastante, muestra la cierta animadversión hacia estos clásicos mecanismos de mediación entre la sociedad política y la sociedad civil. Tercero, existe una nueva conciencia de la ética pública que exige tolerancia cero. Y la tolerancia cero va a ser un esfuerzo creciente a lo largo de los próximos años. Tenemos que estar preparados para ello y la sociedad civil debe producir instrumentos, imaginar instrumentos y presionar para que se implanten. 4, debe reducirse al máximo el intervencionismo económico regulador porque está siendo creciente y está llegando a unos límites insospechados. 5, es necesario exigir e implantar una cultura de austeridad. Hablaba hace un momento el alcalde en la sesión anterior del alcalde de Roma con la tarjeta y sus cenas. Bien, la cultura de austeridad tiene que ser una prioridad absoluta. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo has llegado? Termino porque me estaba comiendo parte de tu tiempo, pero me quedan 2 puntos nada más. Sexto, no debe haber más prioridad que la mejora de la eficiencia del gasto. Y eso debe ser una cuestión fundamental. Hay que eliminar las cuestiones que están permitiendo hoy que haya 17 mercados en lugar de un mercado único. Octavo, el mérito y la capacidad deben ser la base de la selección de los cargos públicos y de los funcionarios, y ahí hay que ser extraordinariamente estrictos y no debe haber otro tipo de empleados públicos. Noveno, los partidos políticos deben exigir un respeto escrupuloso de la independencia política de instituciones especiales fiscalizadoras, respeto absoluto. Y finalmente,
creo que las voces que emanan de la sociedad civil, como este tipo de foros, como este tipo de encuentros, son muy importantes y van a ser los que conduzcan este tipo de cambios si somos capaces y creemos en él. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Voy a dar la palabra a Petra Mateos para darle tiempo a Guillermo de la Dehesa a recuperarse. Te agradecemos mucho, Guillermo. Sabemos que te has levantado a las 5 de la mañana para estar hoy aquí con nosotros y espero que también disfrutes de este rato. Luego presentaré a Guillermo antes de su intervención. Ahora, Petra, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Gracias por tu presentación y gracias también a la Fundación Independiente y su presidente por la invitación a participar en este encuentro de la sociedad civil. Es una verdadera satisfacción estar aquí en esta mesa, con este auditorio y desde luego con estos compañeros de mesa con los que todos tengo una magnífica relación y por los que siento gran admiración. Raramente los líderes empresariales y responsables políticos han atravesado una época de mayor complejidad, con todo tipo de presiones a nivel económico, medioambientales, políticas, amenazas en la seguridad, etc. La salida de la crisis, además de exigir medidas extraordinarias de carácter económico y monetario, ha desencadenado una serie de reformas tratando de resolver la situación que se había creado por una falta de regulación adecuada y los abusos de poder de una clase que había estado, digamos, saltándose todas las reglas de juego. La regulación se ha hecho más exigente para las instituciones financieras, se ha puesto mayor énfasis en mejorar la gobernanza y calibrar los riesgos de las compañías, se ha reducido el apalancamiento, se ha mejorado la protección al inversor, fomentando la transparencia y la información que recibe, y se ha definido de una manera más rigurosa el funcionamiento de los órganos de gobierno. Todos los organismos internacionales y los supervisores han hecho sus deberes y han sido una referencia para los países destinada a ayudar a los gobiernos y reguladores a mejorar el marco legal e institucional. Todos ellos desde la OCDE, la Unión Europea, el G20, etc. El G20, por ejemplo, estableció en plena crisis, en abril de 2009, el Financial Stability Board, con el objetivo y mandato de promover la estabilidad financiera internacional mediante el intercambio internacional y la cooperación en el ámbito de la supervisión y vigilancia de los mercados financieros. También en el año 2012 se reforzaron ciertos elementos de su mandato, incluyendo el objetivo de implementar estándares internacionales y recomendaciones. En España también, en 2013, el Gobierno corporativo fue situado como prioridad en el Programa Nacional de Reformas, con la Ley de Sociedades de Capital de 2014 y la actualización del Código de Buen Gobierno. Los cambios introducidos en la Ley de Sociedades Anónimas, me voy a referir únicamente a los que se refieren al ámbito de gobierno corporativo, se orientan a revitalizar el funcionamiento de la Junta General, aumentando sus competencias y reforzando los derechos de los minoritarios, y en relación a los derechos de minoría de las sociedades se ha rebajado el umbral para las cotizadas del 5 al 3% para que los accionistas puedan ejercer sus derechos. En cuanto al funcionamiento del Consejo, las novedades son una mejor definición del deber de diligencia y de lealtad de los administradores, reforzando también su derecho a la información. Y es novedosa la expresión de que los administradores deben obrar de buena fe en función del interés de la sociedad, en lugar de la expresión anterior del interés social. Este cambio, aparentemente tan simple, introduce una importante novedad al considerar que el interés de la sociedad va más allá del interés de los accionistas y se refiere a los stakeholders o grupos de interés en vez de únicamente a los accionistas. En cuanto a la composición del Consejo, se hace especial mención a la figura del presidente, máximo responsable del funcionamiento del Consejo, se definen las funciones del secretario, se prevé la posibilidad de constituir comisiones, siendo obligatorias las de auditoría y nombramientos y retribuciones, se exige para estas comisiones que los miembros sean no ejecutivos, recayendo de la presidencia de estas comisiones en un consejero independiente, y también se reduce el mandato de 6 a 4 años, exigiendo una mayor transparencia en cuanto a su retribución. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la que propone la política retributiva, que tiene que ser aprobada por el Consejo y por la Junta General y trasladada, desde luego, a la memoria. Entre los principios generales del nuevo Código se trata de evitar las medidas estatutarias para
digamos, detener las OPAs y mejorar el deber de informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, junto a una política activa de comunicación para los accionistas, inversores institucionales y asesores de voto, recomendando que las sociedades publiquen una web y que la Junta sea transmitida en directo a través de la web. Por lo tanto, se hace un traslado de información directa a los inversores. En cuanto al Consejo de Administración, se fortalece la figura del consejero independiente y la diversidad de género, asegurando que las propuestas de nombramiento y reelección se fundamenten en las necesidades de la compañía, examinando bien la diversidad de conocimientos, experiencias y género y estableciendo que en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el 30% del Consejo de Administración. Y por primera vez, y esto es una novedad, introduce recomendaciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Concretamente, la recomendación 54 del Código establece que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios y compromisos relacionados con los distintos grupos de interés, especificando sus objetivos, instrumentos de apoyo, estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y, como ha dicho antes nuestro moderador, las cuentas sociales. La Ley de Sociedades de Capital obliga a consignar su informe anual de buen gobierno. Y además la CNMV está haciendo un esfuerzo para informar en relación con el cumplimiento de las recomendaciones con la publicación de los correspondientes informes. De manera que sabemos, por estas publicaciones, que las recomendaciones con menor grado de cumplimiento son las que se refieren a la presencia de consejeros independientes, las relacionadas con la dedicación de los consejeros, la composición de las comisiones o la diversidad de género. El informe referente a remuneraciones destaca que la retribución media de los consejeros del IBEX 35 ha subido el 25%, mientras que las que no forman parte de este índice han tenido un descenso del 5%. Como conclusión, podríamos decir, después de repasar los avances de gobierno corporativo, que lo que es evidente es que el Consejo tiene que ser activo, con suficiente poder, capaz de desarrollar instrumentos de control y supervisión adecuados y que sus miembros deben tener la capacidad y la posibilidad de realizar un control efectivo, lo que tiene que ver con su formación y la forma de nominación. Y diría también, siguiendo a nuestro moderador, con la honestidad de las personas. En cuanto a la política retributiva, esta tiene que estar asociada a un rendimiento a largo plazo o un objetivo sostenible para la compañía. Hablando de regulación, tenemos que delimitar un poco los términos. Una regulación de calidad debe estar basada en la proporcionalidad de las medidas, valorando lo que los anglosajones llaman efectos colaterales, es decir, no pasarse de frenada. También está en revisión el modelo de mercado excesivamente liberal. No podemos olvidar que la salida de la crisis actual, con sus medidas y oportunidades, está produciendo unos efectos significativos en la desigualdad. Ha aumentado también y ha crecido la población en riesgo de exclusión. En los últimos indicadores de Eurostat muestran que la población en riesgo de exclusión en España ha subido 4,7 puntos de 2008 a 2014, alcanzando un 29,2 frente a una subida de 0,6 puntos en la media de la UE, que alcanzó el 24,4 en 2014. De manera que la crisis actual nos ha enseñado que la compatibilidad entre crecimiento y solidaridad está mal formulada, porque enfrenta un problema técnico con un problema moral y que con el modelo de mercado pueden producirse situaciones en las que todo el mundo pierde, lo que en economía se llama malos equilibrios, por lo que está empezando a cuestionarse el tipo de racionalidad económica que la sociedad actual necesita y que se deben corregir los defectos o los desequilibrios de un liberalismo excesivo con un esfuerzo de solidaridad complementario que conduce a la responsabilidad social. Un minuto. 2 minutos, que antes a Jaime le hablo 2. Las empresas han adquirido tal tamaño e influencia en la economía global que no se puede olvidar de su responsabilidad como ciudadanos globales, y la sociedad está planteando nuevas exigencias de responsabilidad social e intervendrá cada vez más en la forma de cumplirlas. Me voy a referir, aunque sea brevemente, al tema de la ciberseguridad, porque el sector de las telecomunicaciones ha cambiado de una manera drástica nuestra manera de vivir. Y la irrupción de los servicios OTTs, la rápida evolución de los nuevos dispositivos, junto a los planes de acceso a la banda ancha, han transformado la cadena de valor de Internet, adaptándola a una nueva realidad.
Internet es cada vez más una plataforma móvil y los sistemas operativos son actores relevantes dentro del ecosistema digital, por lo que su grado de concentración provoca efectos negativos sobre la competencia y la innovación. Esta realidad dificulta en muchas ocasiones la naturaleza tradicionalmente abierta de Internet y ha puesto en desventaja a los operadores tradicionales compitiendo con las OTTs con reglas injustas de mercado. Otro tema importante son la confianza y la seguridad, que son factores relevantes para el desarrollo de los negocios. Las amenazas afectan a todos los sectores. En un reciente informe de PwC se demuestra que hay ejemplos de ataques cibernéticos a todos los sectores, incluidas bolsas de valores, medios de comunicación, New York Times, Financial Times, CNN o Reuters. De manera que los ataques cibernéticos son un mal generalizado y las amenazas son serias y, de hecho, los reguladores y los gobiernos están tratando de poner en marcha mecanismos que puedan hacer que esto se controle. Por ejemplo, en Estados Unidos se emitió la orden ejecutiva en el 2013 de mejora de la seguridad cibernética. En España, por ejemplo, el CNNCER es la capacidad de respuesta a incidentes de seguridad. En su publicación reciente sobre 2014 y tendencias de 2015 ha puesto de manifiesto que hay más de 13.000 casos registrados, con 132 que son críticos. La vía más vulnerable de la delincuencia es Internet y los motivos son muchos. Muchos de los ataques pueden venir del ámbito interno, pero la ciberseguridad requiere la participación de organismos gubernamentales y de inteligencia, lo que eleva la preocupación de los ciudadanos por sus libertades civiles y su intimidad, como ha dicho antes Aldo. De manera que también ha habido esfuerzos del sector privado, como es el proyecto Cero de Google. En este contexto tiene que haber un equilibrio adecuado entre seguridad y privacidad, y el cifrado se propone como una respuesta posible. Pero también el cifrado es fuente de preocupación, sobre todo para los gobernantes y los responsables de la seguridad. Hay también un tema de coste y está la cuestión de las claves. Telefónica, por ejemplo, ha desarrollado un modelo de seguridad integral para proteger la disponibilidad de sus redes y servicios, así como la confidencialidad y la integridad. En cualquier caso, el debate está abierto. La solución requiere la implicación de todos los interesados, incluyendo la sociedad civil, además de apoyo regulatorio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Petra. Voy a dar la palabra a Guillermo de la Dehesa, una breve presentación. Guillermo es uno de los grandes economistas españoles, vicepresidente del Banco de Santander, ha sido secretario de Estado de Economía, en fin, todo el mundo lo conoce y, por lo tanto, Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar del gobierno corporativo de los bancos, porque es muchísimo más complejo que el resto de las empresas. Es que estoy aquí con que el resto de las empresas, porque por varias razones, porque los depositantes tienen un seguro de depósitos. Luego, los depositantes, que son unos de los stakeholders fundamentales, no hacen ningún ademán de nada porque están asegurados, lo primero. Segundo, porque hay también garantías implícitas del too big to fail, que existen en todos los estados, no solo en España. Es decir, que si hay algunas instituciones muy grandes que quiebran, pues para evitar que se transmita a toda la economía, pues entonces los estados implícitamente entran a salvar a los bancos. Además de eso, tiene una labor los bancos, que es que intermedian entre los depósitos a un día y los créditos a largo plazo. La transformación de plazos es tremenda, entonces se incurre en un riesgo mayor. Además de eso, hay una cosa que se llama información asimétrica,
que hace unos años dio 2 premios Nobel de Economía, a Stiglitz y a Akerlof, y que porque el que pide un crédito a un banco sabe mucho más si lo va a pagar o no que el director de la oficina o lo que sea que le toma el crédito. O el que pide un seguro de un coche sabe muy bien si él bebe mucho y puede tener muchos accidentes, pero no lo sabe el que le da el seguro. Entonces, esto, que parece que es una tontería, es importantísimo. Es importantísimo. El tema de la financiación asimétrica es fundamental. Fundamental. La crisis llamada bancaria en Estados Unidos y en Europa ha sido debida, en su gran mayoría, sin embargo, a una mala regulación y a una deficiente supervisión, fundamentalmente. Pero también, como ha dicho Petra, a un gobierno corporativo inadecuado. Entonces, el coste ha sido enorme, porque en Estados Unidos, que ha sido la más cara, lo más caro ha sido Estados Unidos, lo que ha costado más, porque los reguladores y los supervisores no habían hecho bien sus deberes. Y entonces les dejaron tomar un enorme nivel de deuda y también desarrollar en exceso los depósitos, tomar alto riesgo en inversiones a corto, medio y largo plazo, y naturalmente ha sido una crisis enorme. Y, por supuesto, como he dicho, lo más caro ha sido en Estados Unidos. Pero resulta que en Estados Unidos nombra a los secretarios del Tesoro a presidentes de grandes bancos de inversión, que son los que realmente saben de riesgo. Y entonces, en ese momento, estaba Hank Paulson, que había sido presidente de... antes había sido Robert Rubin, y entonces estaba Paulson. Paulson en un mes resolvió la crisis, en un mes, porque creó el TARP para comprar todos los activos dañados de los bancos y los puso en ese fondo, TARP, y al mismo obligó a todos los bancos a que el Estado comprase una parte, pusiese obligatoriamente mediante deuda subordinada, no, sobre acciones que estaban subordinadas al capital, les obligó a tomar inmediatamente, y entonces ya empezó a meterse realmente en cómo resolver esto. Bueno, pues resulta que en enero de 2015, que he estado mirando las cifras, el TARP tenía ya superávit. Es decir, 6 años más tarde, no habían perdido ni un duro. Nada. Porque se hizo rápido y con cabeza, todo hay que decir. En cambio, en Europa ha sido enorme, especialmente en Italia, en Irlanda, en Holanda, en el Reino Unido y en Austria. En términos de PIB, cifras astronómicas. En España
ha sido mucho menor, porque muchísimo menor, hablo que en estos países, muchísimo menor, porque se consiguió un préstamo del ISM de 41.300 millones de euros. Y que, naturalmente, siendo un préstamo, hay que devolver como un préstamo, no de golpe, que esto hay que tenerlo en cuidado también. Pero en España no ha habido crisis bancaria, aunque se diga crisis bancaria, porque han sido todo cajas. Todo cajas. Todo. Solo ha habido un banco que quebró, que era el Banco de Valencia, el único, porque Bancaja lo había comprado. Y Bancaja luego terminó quebrando. Y se la absorbió Caja Madrid. Entonces, y todo ello viene de una ley que la mayoría de vosotros no conoce, porque pasó así de desapercibida, pero yo entonces estaba en comercio, yo era secretario general de comercio, y se tomó una decisión en el año 85, en medio de que había que democratizar. Como había llegado la democracia, se decidió democratizar los consejos de las fundaciones de las cajas y los consejos de las cajas. Democratizar, dice la ley. Democratizar. Y claro, ¿qué pasó? Que metieron en los consejos de las cajas a políticos. El presidente de la Diputación, alguien nombrado por la autonomía, alguien nombrado por la autonomía, otro por el ayuntamiento, y luego además entraron los empresarios, las patronales y los sindicatos. Y esa es la historia de la crisis de las cajas. Era tan sencillo como eso. Un minuto, Guillermo. Sí. Sin embargo, tengo que reconocer que varias cajas salieron intactas porque no se dejaron. No se dejaron. Y la Caixa, la mayor de España, gracias a Vilarrasao primero, porque Pujol hizo una ley para echar a Vilarrasao, en cuanto salió esta normativa, una ley, pero no se dejó. El siguiente, que era Fornesa, y fue Fainé, y luego Fornesa, y luego volvió Fainé, y ninguno de ellos se dejó. Que esto es muy importante. Y luego Brufau, que tampoco se dejó. Y ocurre lo mismo con Unicaja, gracias a Braulio Medel, con el Partido Socialista, habiendo estado 35 años en el poder en Andalucía, no se dejó. Ni en Ibercaja Amado Franco, ni en Caja Murcia Carlos Egea, ni las tres cajas vascas, que no entraron en este juego porque no tienen sus normas diferentes. E incluso Caja Navarra estuvo a punto de salvarse, pero al final pues cometieron una equivocación comprando Cajasol, y entonces terminaron. Y ahora todo esto se está arreglando y podré contestar algunas preguntas que hagáis. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a abrir un breve debate entre nosotros. Mientras, no sé si llega alguna pregunta del público, con mucho gusto la contestaremos también. Es para una reflexión de la mesa, el que quiera que me siga. Guillermo ha llegado el último, pero ha planteado un tema que yo considero crucial. Él dice, aquí el gran problema ha sido la regulación y la supervisión, y bueno, yo puedo estar de acuerdo en eso,
pero también hay que reflexionar sobre lo siguiente. La libertad económica que hemos exigido los agentes económicos en la democracia y que se nos ha ido dando progresivamente en oleadas de liberalizaciones y privatizaciones, y hemos asumido en el sector privado el ejercicio de un poder económico que antes era estatal, requiere de un compromiso firme, limpio y legal con el resto de la sociedad que no participa en el ejercicio del poder económico, de ese poder que hemos recibido y que no se puede fiar solo a la regulación y a la supervisión pública, sino que se ha de fiar, y muy especialmente, al buen comportamiento de los dirigentes. Porque si no, tenemos que llegar a la conclusión de que vivimos, hablando del mercado financiero, que es el que suele, digamos, excederse más, en un mundo financiero donde todos los intervinientes se exceden, y cuando no se exceden es porque están bien regulados. Y ahí es donde yo quiero llegar, porque eso es un pequeño drama o un gran drama. Si al final tenemos que fiarlo todo a la regulación, es que no estamos haciendo una liberalización adecuada. No estamos haciendo un uso adecuado de la libertad económica que hemos reivindicado. Y esa es la negación de una democracia moderna, que se ha de fundamentar en un ejercicio leal también del poder económico. ¿A quién va dirigido eso? No, es una reflexión que hago, no es una pregunta. Se puede estar o no de acuerdo y, por lo tanto, es una consideración que yo hago. ¿Alguien quiere añadir algo sobre esto? Yo añadiría solo una cosa, que a mí me parece que es clave en todo, en la banca, en las cajas, etcétera. Guillermo dice muy claramente, dice, no ha habido crisis en la banca, ha habido crisis en las cajas, y tiene toda la razón. Y le he comentado yo, y no la hubo en las cajas rurales porque en aquel decreto famoso de las cajas de ahorro se les olvidaron. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Que la banca ha seguido en manos de profesionales, de gente experta, de conocedores, de verdaderos profesionales. Y las cajas rurales también. Las cajas de ahorro las politizaron y a partir de ahí pues ocurrió lo que ocurrió. Lo digo porque viene... Es el tema de los funcionarios, es decir, del principio de mérito y capacidad, que es importante para que el vicepresidente tercero del Santander sea un gran profesional de reconocido prestigio y para que en los sitios tengan que estar las personas que conocen de las cosas, ¿no? Me parece. Vale. Sí, yo también quería añadir una cosa. Yo también quería añadir algo. No, primero Guillermo. Primero tú. No, también todo se ha complicado con Basilea I, que era sencillísimo. Por cada préstamo se pone el 8% de capital, salvo que sea el Estado. Y ya está. Eso era Basilea I. El 8%, y si es el Estado, nada. Bueno. O sea, todo el sector privado, pero el Estado no. Pero claro, ya empezaron a complicarse en el sentido de que ahora se hacen unos modelos matemáticos, son los bancos los que a través de unos modelos matemáticos que conocerlos los conoce muy poca gente en el mundo, hacen de tal manera que pueden asumir mayor riesgo gracias a esos modelos. Y entonces, como son tan difíciles de analizar, tienen que ser súper expertos matemáticos los que sepan exactamente al final si esos modelos crean más riesgo o no. Y ahora ya, eso ya sigue en la misma situación. Lo que pasa es que ahora ya los supervisores europeos y americanos están entrando en esos modelos y entonces están diciendo, no, usted tiene que cambiar estos parámetros y tal, y esto no sé qué, y bajar no sé qué, y subir. Pero este también es un tema muy importante. Sí, yo quería añadir también algo a lo que ha dicho Aldo, porque realmente a mí me parece que la regulación es importante, la supervisión es importante, pero también hay que analizar a las personas. Muchísimos de los problemas que hemos tenido, no en España, sino en el resto de la economía, por ejemplo,
recordando una de las crisis más severas que hemos tenido, no tan larga como esta, pero que fue la de 2002-2003, fue por el tema de la crisis de confianza en las empresas. Y esto había sido porque las personas aprovecharon las lagunas o las puertas abiertas que había dejado la legislación para hacer trampas evidentes. Recordemos el caso Enron de aquella época. Aquello fue un problema, desde luego, de defecto regulatorio, pero muchas veces por muchas puertas cerradas que dejes, cuando las personas son deshonestas y codiciosas, no tienen límite, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante también examinar el perfil del Consejo de Administración como máximo responsable y de los que tienen la responsabilidad empresarial, porque al final las cajas o, refiriéndonos a la realidad española, o instituciones que han tenido menos problemas, han tenido al frente a alguien que, como ha dicho antes, no sé si Guillermo, no se dejaron, ¿no? O sea que para mí las personas son muy importantes. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta, pero última, no la voy a escamotear a pesar del riesgo de excederme, pero voy a pedir que la mesa conteste sí, no o sí, pero. Dice aquí don Ángel Lafuente, aprovechando la presencia de grandes economistas, muchas gracias, en nombre de la mesa, ¿estamos saliendo o no de la crisis? ¿Estamos saliendo o no de la crisis? Sí, no, sí, pero. Estamos mejor que cuando empezó la crisis. Eso es sin duda. Ahora, el panorama actual es muy complicado porque tenemos en la mayoría de los países tipos cero y en algunos casos negativos. Tenemos inflación negativa, por ejemplo en España, y eso es un signo muy malo, porque es un signo de estancamiento. Pero, y por otro lado, China, en este momento, que ha sido el gran comprador de todo en todo el mundo, pues en estos momentos está cayendo a crecimientos del 6% y del 5 y pico, y no va a volver a repetir ese boom, porque, os doy una cifra, en 5 años, que es cuando ha hecho todas estas, es increíble, todas las ciudades de China, que es impresionante, ha gastado más cemento que Estados Unidos en 100 años. Eso os doy ya una cifra. Entonces, eso no va a volver a repetirse. Jaime, sí, no. No, yo creo que sí, y creo que además hay elementos e índices suficientes como para poder hacer la afirmación en este sentido. Ahora, si creemos que porque hemos llegado a la situación en la que estamos no tenemos riesgos delante y riesgos de cierta importancia, estaríamos absolutamente equivocados. Por tanto, sí, pero hay que estar muy atentos a lo que venga después del 20 de diciembre. Gracias. Yo también soy de sí, pero, es decir, estamos mejor que estábamos, estamos creciendo a tasas adecuadas, pero tenemos un panorama y unas expectativas con muchísimas incertidumbres y muchísimos riesgos, y hay que seguir profundizando en transformar la realidad, no solo exigiendo una reforma laboral, etcétera, etcétera, que me parece bien, sino tratar de encontrar de qué manera podemos impulsar la economía para que se produzca un crecimiento sostenible que nos asegure el futuro. Gracias, Petra. No, solamente un comentario. Si el Ángel Lafuente que hace la pregunta es el profesor Ángel Lafuente, a quien yo conozco, es evidente. Es el moderador, que a quién se le ocurre, al que lleva el cronómetro, preguntarnos a última hora que si hay crisis o no. Perdón. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de la mesa y doy paso a la siguiente tribuna. Muchas gracias. En nombre del Comité Ejecutivo de este tercer encuentro nacional, muchas gracias al presidente, muchas gracias a los tres ponentes por sus intervenciones, por sus reflexiones, y por otra parte damos paso a la siguiente mesa
a la siguiente tribuna, que todos ustedes bien saben, es reforma de la Constitución e estructura territorial del Estado. En esta, el presidente Álvaro Rodríguez Bereijo fue internado el pasado domingo, no podrá acompañarnos, aunque está el hombre mejorando, y cubrirá su papel uno de los ponentes, como es Jaime Ignacio del Burgo. Por tanto, adelante la tercera tribuna de reflexión. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estoy. Yo agradecería que todos se vayan sentando de manera inmediata. Empieza la tercera tribuna de reflexión. Por favor.